Ya contamos con Víctor Alejandro Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte, de manera virtual. Víctor, muy buenos días. Hola Antonio, muy buenos días. Hoy analizamos precisamente los 2 años de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu análisis general, Víctor? Bueno, yo creo que ha sido sobre todo este segundo año de gobierno muy complicado, sobre todo por el contexto. Difícilmente podríamos entender a este gobierno y a otros a nivel internacional sin dos variables, ¿no? En primer lugar, la variable de la pandemia por COVID-19 que ha impactado, digamos, todas las actividades sociales y económicas del país. Y por el otro lado, en nuestro caso particular, pues nuestra relación con un gobierno de Estados Unidos como el de Donald Trump. Son variables que han estado marcando significativamente el rumbo de los acontecimientos del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son variables, insisto, sin las cuales es muy difícil explicar qué ha pasado, por ejemplo, en términos de la economía, en términos de las relaciones internacionales, en términos incluso de la seguridad, que tiene que ver mucho con las cuestiones y las condiciones económicas de un país. Sin duda, Víctor, esta pandemia no la esperaba nadie. Ningún país estaba preparado para esto y precisamente ha habido opiniones divididas sobre el manejo de la pandemia en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, muy entendibles. O sea, uno quisiera que no hubiera impactado, que no hubiera muertos, etcétera. Pero yo creo que hay condiciones estructurales que han obligado, digamos, a las autoridades mexicanas a actuar de la forma en como lo han hecho. Es decir, una gran desigualdad en el país, una infraestructura hospitalaria en condiciones deplorables al inicio del gobierno y además un sector de la población informal de casi 30 millones de personas a los cuales es muy difícil, digamos, obligar a permanecer en casa, ¿no? La velocidad del virus, ¿no? De contagio, lo podemos ver aquí en nuestros vecinos del norte. De manera que sí hay posiciones encontradas. Hay quien dice que la solución hubiera sido aplicar muchas pruebas y la utilización del cubrebocas desde el principio y que eso hubiera evitado, digamos, la propagación del virus y también las defunciones, pero pues hay opiniones encontradas. Hay que decir también, Antonio, que los responsables sanitarios de las entidades son los gobernadores, y entonces hay gobernadores que han actuado de una forma y de otra, es decir, la responsabilidad del manejo de la pandemia y los resultados trágicos, digamos, en términos de muertes, pues no es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, es una responsabilidad en gran parte de los gobiernos estatales. Entonces, cuando analizamos esta circunstancia, deberemos de ponderar, digamos, las áreas de responsabilidad. Sin embargo, Víctor, en medio de esta crisis sanitaria que también ha generado una crisis económica, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha caído del todo, incluso se mantiene en niveles altos. ¿Esto cómo lo podemos leer en este análisis? Sí, ahí están los datos, sin duda debido a las bases de apoyo que no han abandonado al presidente, digamos, a través de una política, digamos, de distribución de recursos que no veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, él menciona de 7 de cada 10 mexicanos se ha beneficiado de alguna manera de alguno de los programas instrumentados por el gobierno federal, por ejemplo, la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, a estudiantes, es decir, él ha sabido, digamos, trabajar mucho con estos sectores que lo han venido apoyando y que no han perdido, que no han dejado de apoyarlo. Su popularidad efectivamente es muy alta para la circunstancia en la que estamos viviendo. Sin duda, además, es un gran comunicador, lo podemos ver diariamente, ¿no? Lo del informe
de ayer, digamos, esto se ha reproducido 504 veces, 505 con el día de hoy. Entonces, hay unas bases de apoyo que no lo han dejado. Vamos a ver cómo se comporta este apoyo, cómo se traduce este apoyo con las elecciones intermedias federales y locales que vamos a tener en las 32 entidades el próximo 6 de junio. Vamos a ver si esta popularidad se traduce en votos para Morena. No es lo mismo el partido Morena que está en el gobierno que la popularidad del presidente, desde luego. Sin duda los números indican que los programas sociales podrían ser el factor clave de la popularidad del mandatario, pero ¿cuáles siguen siendo los retos pendientes en México, Víctor? Bueno, hay temas, la misma economía, yo creo que es un gran reto, ¿no? Cómo salir una vez que se pueda generalizar y controlar la pandemia a través de las vacunas que ya se están anunciando, pero también pues el gran reto de la seguridad. Los índices están ahí, incluso él admitió que los homicidios dolosos o los feminicidios no han seguido a la alza, es decir, aquí también tenemos que ver si finalmente la Guardia Nacional cumple, digamos, con el papel que se le ha asignado. Y son rubros importantes. Él mencionó incluso la rehabilitación y la puesta en marcha de las hidroeléctricas o el caso de Ayotzinapa, de las responsabilidades por el caso de Ayotzinapa, que todavía son rubros pendientes. Entonces, vamos a ver cómo se comportan estos indicadores en estas áreas y sobre todo, pues el gran tema de cómo finalmente se logra controlar la pandemia que está afectando a todas las actividades, no solo del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales, como estamos viendo. Víctor Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte, muchísimas gracias por tu aportación. Hasta luego, Antonio. Gracias. Gracias, buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más.